15 minutos de refutación, puede ser menos, nunca más. Y bueno, y después 3 preguntas, calculo yo con 3 preguntas con respuesta y contrarrespuesta, cada uno de forma alternada. Me parece que es el modelo. Bueno, entonces así empezamos este debate. Preséntense, Humberto, Ángel. Humberto ¿Quién primero, comienza? adelante. ¿Quién comienza el debate? Creo ¿Lo que comienzo? el debate lo comenzás vos. ¿Y por qué? No sé, creo, no estoy segura. ¿Ah? No sé. Ángel, ¿cómo es entonces? Yo estoy abierto, disponible para lo que él sugiera. Si yo no, aquí yo solo estoy cumpliendo con lo que quedamos acordado, darle continuación al debate o hacerlo de una manera formal. Yo tengo, o sea, si él dice que yo comience, yo comienzo. Si él quiere comenzar, él puede comenzar. O sea, Bueno, vas a comenzar, Ángel, entonces. Muy buenas tardes, un gran saludo desde Argentina. Entonces vamos a estar escuchando 2 debatientes. El tema es el apostolado, si es que hubo uno solo apostolado o hay 2, entre Ángel católico y Humberto no denominacional. O sea, no tiene denominación, perdón, no tiene denominación. Es cristiano. Nada más, cristiano bíblico. Comienza Ángel, el tiempo será la exposición. ¿Cuántos minutos, Ángel? ¿15? algo así, 20. no más de 20. Sí, menos, o sea, hasta 20 minutos. Una vez 20, No, el moderador lo corta. bueno, sí, el tiempo que ustedes estén, que puedan dar 15 o 20 minutos, menos de 20 minutos, menos de 20 minutos. Entonces, Ángel, comienza este debate sobre el apostolado. Adelante. Te corre el tiempo, Ángel. Gracias, gracias. Bueno, en este caso, para ser más específicos, el señor Humberto plantea sobre 2 diferentes apostolados, si no me equivoco. Exactamente el tema no es el apostolado, sino 2 diferentes apostolados. Esto es lo que el señor Humberto va a demostrar, que bíblicamente existen 2 apostolados diferentes. Yo como católico voy a demostrar que el apostolado es uno solo, porque la misión es una misma entre los apóstoles con Saulo de Tarso, Pablo. Bien, entonces yo voy a comenzar citando Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 15 en adelante, donde la iglesia reunida, Pedro se levanta y habla de lo que sucedió con Judas y de cómo se tiene que sustituir el apostolado, el puesto que dejó Judas. Ahí nos habla del apostolado, ahí nos habla del ministerio. Ministerio en singular, no hace referencia a 2 ministerios, sino de un ministerio. Ministerio del cual Judas Iscariote formaba parte, como apóstol con un apostolado. Bien, entonces ahora vamos a mirar
Primera de Corintios 15:11, donde ya Saulo de Tarso, convertido a Cristo, nos viene a decir que ellos y yo, él y los apóstoles enseñan exactamente lo mismo. No va él con un apostolado por un lado y los apóstoles con un apostolado por otro lado. Él dice, no, ellos y yo enseñamos exactamente lo mismo. Por eso, Pablo, en Efesios 4:12, nos viene a decir que hay un solo ministerio. Habla del recto ordenamiento de los santos en las funciones del ministerio. Entonces, el mismo San Pablo nos viene a hablar de un ministerio, no de donde él haga entender que él tiene un apostolado, un ministerio diferente al de los apóstoles. Entonces, con esos tres textos bíblicos, ahora podemos ver en Hechos 15, del 1 en adelante, donde Pablo, junto a Bernabé, es enviado por la iglesia y sube a Jerusalén, y ahí vemos que los apóstoles y presbíteros y la iglesia tienen una especie de concilio, no exactamente concilio, pero se le puede decir como un concilio para tratar el asunto de la circuncisión, pero vemos a Pablo junto con los apóstoles como un solo ministerio donde, independientemente que la misión, el apostolado que Jesucristo dio a los apóstoles y la misión como apostolado de Pablo, Saulo, tenga una connotación de llevar el nombre de Jesucristo, su apostolado no es diferente, no está dividido la misión en dos apostolados diferentes entre los apóstoles y Pablo. Yo con eso concluyo mi exposición. Adelante, señor Humberto. Adelante, Humberto. Bueno, a ver, ahí está, sí, pensé que tenía el micrófono apagado. Bien, gracias, me presento, mi nombre es Humberto Luis Cortés, soy cristiano bíblico no denominacional, y bueno, en mi exposición voy a tratar de demostrar que hay dos apostolados distintos con mensajes distintos en el sentido de que a quiénes van dirigidos. Tenemos un apostolado que está dirigido a los circuncisos y un apostolado que es dirigido a los incircuncisos, marcando clara diferencia. El confundir el apostolado de Pablo con los apóstoles del Cordero es un error. Si preguntamos, ¿el apóstol Pablo es un apóstol del Cordero? La respuesta es no. Podemos decir sin temor a equivocarnos que hay una clara distinción entre los dos tipos de postulados. Uno es el apostolado del Cordero y otro el ministerio de Pablo como apóstol de las naciones. Voy a explicar por qué existe esta diferencia y qué significa este término. Los 12 apóstoles del Cordero, este término proviene del libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14.
donde se describe a la Nueva Jerusalén. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí podemos observar que claramente tiene un límite numérico en el apostolado del Cordero, que son 12, no son 13, ni 14, ni 15. Y podemos ver claramente que estos 12 apóstoles del Cordero se completan cuando se reemplaza a Judas Iscariotes con Matías. Allí se completa el número 12 y estos conforman los 12 apóstoles del Cordero. A este argumento que se refiere a los discípulos originales, son los que caminaron con Jesús durante su ministerio terrenal, donde se excluye a Judas por ser el hijo de la perdición, y que luego es reemplazado por Matías, registrado en el libro de Hechos capítulo 1, donde podemos ver que para ser apóstol del Cordero era necesario cumplir con ciertos requisitos: haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan y haber sido testigos presenciales de su vida y su muerte en resurrección. Mientras que Pablo no cumplió con este requisito, siendo ahora apóstol de los gentiles, como lo menciona Romanos capítulo 11, versículo 13. Bien sabemos que por medio de las Escrituras, que esta asignación fue dada post la ascensión. No conoció a Jesús en la carne durante el ministerio, sino que fue una asignación a través de una revelación glorificada en el camino de Damasco. Para que se entienda, los apóstoles del Cordero son aquellos que transitaron con nuestro Señor Jesucristo, caminaron juntos y fueron enseñados en esa llegada de nuestro Señor en su ministerio aquí en la tierra. Mientras que el apóstol Pablo es asignado como apóstol a las naciones una vez que Cristo ya había cumplido con el requisito de ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Una vez que murió en la cruz, ya no es más el Cordero que quita el pecado del mundo, porque ya cumplió con esa función. Por lo tanto, el apóstol Pablo no puede ser el apóstol del Cordero, y sí los 12, como bien establecen las Escrituras. Para que se entienda, los apóstoles del Cordero fueron seleccionados en la carne de nuestro Señor, antes de la muerte y resurrección. Y el apóstol Pablo fue asignado ya con Cristo glorificado, como señala el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 8, ¿no? Que él era un abortivo. Pablo admite. ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Pablo admite que fue asignado ya con Cristo glorificado, como un abortivo. Es este último de los apóstoles, y se describe a sí mismo como un nacido fuera de tiempo, reconociendo su apostolado, que es real, pero distinto a los 12. Estos 12 fueron asignados a predicar justamente a los circuncisos, no a los incircuncisos, ya que podemos ver a través de las Escrituras que incluso cuando a Pedro se le asigna ir a la casa de Cornelio, se niega porque no tenía esa comisión. Sin embargo, por pedido de Dios, le dice que vaya porque no era nada inmundo lo que Dios limpia. Por lo tanto, podemos ver que el apóstol Pablo, cuando es encomendado ir a la casa de Cornelio, él seguía el ministerio de solo ir a los circuncisos y no a los incircuncisos. Luego, en el camino a Damasco, tiempo después, es que Dios levanta un apostolado para los circuncisos los incircuncisos a través del apóstol Pablo, que se separa claramente de los 12 apóstoles del Cordero, no siendo un integrante de los 12 apóstoles del Cordero. Esto lo podemos ver que solamente en el muro de la gran ciudad, en Apocalipsis, solo hay registrado 12 nombres. Y estos 12 nombres son los que transitaron en el camino terrenal junto a Cristo Jesús, y no Pablo, ya que no cumple.
La misión de los 12 apóstoles del Cordero era testificar a los circuncisos y buscar las ovejas perdidas de Israel. Sabemos que tienen una comisión específica estos 12 apóstoles del Cordero. Entonces, como conclusión, los 12 apóstoles del Cordero serán los encargados de juzgar a las 12 tribus, conformando el pueblo de Dios bajo el viejo pacto. Por ello es que solo 12 nombres son los que están sobre los cimientos de la gran ciudad. 12, no 13. ¿Esto significa que sea menos apóstol que los otros? Para nada. Esto significa que cada apostolado tiene diferente comisión, mientras que los apóstoles del Cordero van a los circuncisos y buscan las ovejas perdidas del Israel que se encuentran esparcidas por todo el mundo, predicando al Cristo. El apostolado de Pablo tiene triple comisión. Sabemos que tiene una triple comisión distinta a los apóstoles del Cordero. Y esta triple comisión era predicar a los gentiles, a los reyes de la tierra, y buscar también a las ovejas perdidas del Israel. Esto es importante entenderlo, ¿no? Entonces vamos a... Humberto, perdón, ay, no le puedo apagar el micrófono a este. Freddy, por favor, Freddy. Ay. Freddy, apague tu micrófono. No se lo puedo apagar. Están en debate ellos. Apague el micrófono. Voy a apagarlo. Sí, gracias. Apague el micrófono, gracias. Adelante, Humberto. Bien, para mi segunda exposición vamos a ver cuáles eran los requisitos para ser apóstol del Cordero. Luego vamos a ver cuál es el número de los apóstoles del Cordero. Y por último, la distinción propia que se le da a Pablo con diferencia al apostolado del Cordero. Vamos a observar en mi próxima intervención la diferencia de la misión que tenía cada apostolado y luego la validez de la elección de Matías. Entonces, bajo este postulado podemos ver claramente que hay dos tipos de apostolados. Uno lo componen los 12 apóstoles del Cordero y luego el segundo lo compone el apóstol Pablo como el apóstol para las naciones, para los gentiles. Adelante, Ángel. Ángel. Sí, muy bien. Bien. Veamos qué dice la palabra de Dios. Según Mateo 28, del 16 al 20, Dios, Jesucristo, da una misión a los 11 discípulos que son los 11 apóstoles. Una misión, un apostolado, una tarea clara y específica. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado Ángel, todo. Discúlpame, Ángel, un segundito nada más. Es tiempo de refutación a lo que yo expuse, no de seguir argumentando. No sé si me explico. Claro, pero él te quiere decir, bueno. Sí, Ángel, a ver. Yo mi contrarrefutación a su exposición la voy a hacer yo, según mi criterio. Claro, usted está mal queriéndome. Es lo que te quiere refutar, o sea, es lo que te quiere exponer, Humberto, pero bueno. Sí, lo que pasa, Ángel, como para ordenarnos nada más, hay un tiempo de argumentación, luego de la argumentación ya argumentamos los dos, ahora vos, el tiempo que es de refutación, no de contrarrefutación. O sea, ahora vos tenés que, en base a lo que yo dije, refutar lo que yo dije con la Biblia, y luego, en base a lo que vos dijiste, yo voy a refutar lo que vos has dicho. Pero si vas a seguir argumentando, vas a perder tu tiempo de refutación, ¿no?
ese ya sería mi problema, señor Humberto. Claro, Yo, pero él quiere, Te lo él voy a quiere, aclarar para que Humberto, no perdón, te equivoques. Humberto, él quiere, él quizás, él en la refutación quiere exponer de esta manera. Bueno, el tiempo de él, no sé. Adelante, son, adelante, son, adelante. son, Como mi- quieras. son mis argumentos y yo voy a responder según lo que usted argumentó. Bueno, adelante, adelante. Bien, Habla. bien. Voy a continuar refutando lo que el señor Humberto dijo. Y voy a dar continuación donde me quedé. Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Aquí yo voy a hacer un paréntesis para enfatizar sobre esta encomienda de Dios Jesucristo a los 11 apóstoles. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Esto significa circuncisos y circuncisos, gentiles y no gentiles, el mundo entero. Le encomienda Dios Jesucristo ir a que hagan discípulos a todas las gentes, judíos y no judíos, gentiles y no gentiles. Eso es importante entenderlo. Y más que entenderlo, aceptarlo y respetarlo, porque es Dios el que lo está mandando a los 11 apóstoles. Les manda a todas las gentes, bautizarlas y enseñarles todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esa misma misión, esa misma tarea es la misma que el Señor Jesucristo le da a Saulo de Tarso en su conversión y en su asignación de su apostolado. Ahora vamos a leer Hechos 9:15. Donde el Señor dice, el Señor le contestó: vete pues, este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Aquí se está refiriendo a todas las gentes. Lo mismo que Jesucristo le dijo a los 11 apóstoles en el monte de Galilea: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Aquí el Señor Jesucristo, con otras palabras, le está diciendo lo mismo: ve y sé y lleva mi nombre a todas las gentes. Solo que aquí las divide, pero se está refiriendo a todas las gentes. Entonces, podemos ver aquí más adelante Hechos 9, donde vamos a ver cómo Paulo se une a los apóstoles. Hechos 9:27. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco
en el nombre de Jesús. Entonces, aquí no hay dos apostolados diferentes, el apostolado es el mismo. Los apóstoles y Pablo reciben la misma misión, la misma tarea. Ellos, Jesucristo Dios no divide en dos apostolados distintos, diferentes, con misiones diferentes, porque el mismo Saulo de Tarso nos va a decir, Efesios 2:20, donde pone a los apóstoles como fundamento. Esa es la única diferencia entre Pablo y los apóstoles. Ellos son el fundamento. Ellos, los 12 apóstoles, son el fundamento. Pablo no forma parte de ese fundamento, pero su apostolado no es diferente. Su misión es la misma. Efesios 2:20, edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Esa es la única diferencia entre Pablo como apóstol y los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son el fundamento. Pablo no entra en ese fundamento, pero su apostolado, su misión es la misma. No lo dice Mateo 28 del 16 al 20 y Hechos 9:15. Con esto concluyo mi contrarrefutación, refutación, como le quieran llamar, a lo que el señor Humberto había dicho. Bien, gracias, Ángel. Adelante, Humberto, el micrófono. Adelante. Gracias. Sí, evidentemente no sabe lo que es una refutación el hermanito. O sea, él tenía que refutar los argumentos que yo presenté, cosa que no ha hecho. Lo único que ha hecho es exponer, pero bueno, si no está en la capacidad de refutar los argumentos que presenté, es entendible. Ahora bien, acaba de decir que tenía una diferencia, pero en un momento dado dice en su argumento que eran lo mismo, pero ahora marca una diferencia, ¿no? Que la columna y baluarte de la iglesia eran solamente los 12 y no Pablo, donde está marcando claramente una distinción y una diferencia. O son lo mismo o no lo son. Si son lo mismo, tendría que tener todos los mandatos que tuvieron los 12 apóstoles, lo tendría que tener Pablo. Pero las escrituras nos enseñan que no es así. Ahí citó el hermanito, justamente cuando se los manda a los 11 apóstoles que estaban allí presentes, se los manda a predicar a toda la tierra habitada y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato que reciben los 12. Cuando dice que tienen que ir a predicar a toda la tierra, es la comisión que tuvieron los 12 para ir a buscar las ovejas perdidas del Israel, que justamente estaban esparcidas por todo el mundo. Por eso tenían que ir a todo el mundo a predicar, no como dice que tenían que ir a predicar también a los gentiles. Si en el supuesto caso los 12 apóstoles del Cordero tenían la comisión también de predicar a todo el mundo, incluido los gentiles, ¿para qué levantar un apóstol ahora para los gentiles? Si los 12 apóstoles ya tenían esa comisión. Podemos ver claramente en las escrituras que primero Pablo dice justamente con el texto bíblico que menciona el hermanito, que se le dieron a todos los apóstoles y que todos podían hacer lo siguiente, dice, a mí no se me ha encomendado el bautizar. O sea, ahora parece ser que Pablo, según el hermanito que integra también los apóstoles del Cordero, él no recibió mandato de ir a bautizar. Lo dice las escrituras. Pero dice y aclara, he bautizado unos pocos, pero dice claramente el apóstol Pablo de que él no había recibido mandato de predicar, de bautizar. Esto nos marca que si fuese apóstol del Cordero juntamente con los 12, hubiese también
tenido el mandato de bautizar, pero el apóstol Pablo lo niega. Pero el apóstol Pablo continúa marcando la diferencia en cuanto a la comisión que tenía en ahora este apostolado en base al apostolado que es diferente al apóstol del Cordero. Y lo vamos a ver justamente en Gálatas capítulo 2, versículo, vamos a leerlo del 6, ¿no? Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, que eran nada, que lo que eran nada, nada me importa, dice el apóstol Pablo. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. ¿A quién se refiere con esto? Justamente a los 12 apóstoles del Cordero. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado, escuche bien, que se le había encomendado al apóstol Pablo. Dice, se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. A ver, ¿tenían el mismo mandato los apóstoles del Cordero con el apostolado de Pablo? No. ¿En qué sentido? ¿A quién iba dirigido ahora el evangelio? Los de Pedro, que conforma a uno de los 12 apóstoles del Cordero, tenía encomendado el evangelio a los de la circuncisión, a los judíos. Y Pablo está diciendo la diferencia, que él sí estaba encomendado a predicar a los incircuncisos, a los de las naciones. Si usted no puede ver esta distinción, mi querido hermano, dicho por el mismo apóstol Pablo, donde marca la diferencia entre los apóstoles del Cordero con el apostolado que él había recibido, la verdad que para mí es simplemente negación. Ahora vamos a ver punto por punto que yo le he presentado, ¿no? Pablo cumple con el requisito de ser apóstol del Cordero para ser un solo apostolado. Vemos que no, ya que en Hechos capítulo 1, versículo 22, nos menciona claramente que para ser apóstol del Cordero tendrían que haber caminado desde el bautismo de Juan con nuestro Señor Jesucristo, cosa que Pablo no lo hizo. Por lo tanto, podemos ver que cuando se reemplaza a Judas Iscariotes, el requisito para escoger el miembro número 12 del apostolado del Cordero, mi querido hermano, tenían que haber sido testigos oculares, incluso de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si no, no podían ser un apóstol del Cordero reemplazando a Judas Iscariotes, cosa que Pablo no cumple con ese requisito. Por lo tanto, usted no lo puede unir el apostolado del apóstol Pablo con el apostolado del Cordero. Tenía que ser testigo ocular, debe ser testigo presencial del ministerio y de su resurrección. Veamos, los 12 apóstoles del Cordero fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra, cuando estaba en la carne, donde era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Sin embargo, el ministerio del apóstol Pablo ya es un ordenamiento con un Cristo justificado, haciendo ahora a este apostolado, el de Pablo, un apostolado universal, no solo para judíos, sino ahora, mediante el apóstol Pablo, también para los gentiles. Podemos ver que no cumple tampoco con el requisito numérico, ya que claramente la Biblia nos dice que los apóstoles del Cordero son solamente 12. Y si consideramos que Matías reemplaza a Judas y Matías completa el número 12, usted no le puede agregar a las Escrituras ahora un apóstol más del Cordero, porque si no ya dejarían de ser 12, si no serían 13. El fundamento es la muralla justamente, ya que la Biblia indica, ¿no?, que tiene 12 cimientos y en ellos están grabados los nombres ¿de quiénes? De los 12 apóstoles del Cordero, en el cual se incluye ahora el nombre de Matías. En este argumento del debate
entonces podemos decir, si el número es exactamente 12 y el lugar de Judas ya había sido ocupado por Matías, como lo registra el libro de Hechos, capítulo 1:26, no hay espacio para un terceavo nombre en esos cimientos fundamentales. Por lo tanto, usted no puede agregar al apóstol Pablo en el apostolado del Cordero. Pero podemos ver que no pertenece justamente a la estructura fundacional del apostolado del Cordero. ¿Qué dice la distinción propia de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 9? ¿No? Lo mismo reconoce una separación jerárquica temporal. Dice el apóstol Pablo, que es el abortivo. Pablo afirma, justo que apareció a los 12, finalmente a él como un abortivo. En el argumento de este debate decimos, al usar el término los 12 como un grupo ya constituido, refiérese a sí mismo como alguien que recibió un llamado fuera de tiempo. Pablo admite que su apostolado es de una naturaleza distinta. Diferencia de la misión, la podemos ver claramente, ¿no? Y también lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9. Hubo un acuerdo formal para dividir las esferas de influencia, el apóstol de los gentiles, mientras y los 12 se enfocaron en la circuncisión a los judíos, y Pablo se enfocó y recibió la gracia para ir a los gentiles. Esto es lo que le enseña las Escrituras. Como argumento, ¿no es cierto?, a este debate, los apóstoles del Cordero representan la continuidad de las 12 tribus de Israel. De ahí el número 12. Pablo, como apóstol de las naciones, tiene un título y una función que lo coloca fuera de ese simbolismo, especialmente del judío mesiánico del Cordero. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque hay que ubicar todas las cosas en su debido lugar y en su tiempo. Los apóstoles en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra tenían prohibido de pasar por los caminos de los gentiles y tenían que ir a buscar siempre a las 12 tribus de Israel por todo el mundo. Pablo, seguimos en el orden cronológico de la historia, el apóstol Pedro, cuando recibe y le dice que vaya a la casa de Cornelio, un gentil, él lo rechaza y dice, no, porque yo no puedo ir a casas de los inmundos. O sea, él tenía prohibido, y esto fue después del Pentecostés, mi estimado hermano, después que recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. Podemos ver que hasta ahí Pedro era obediente de no poder estar con los gentiles, donde Dios le muestra que todo lo que él limpia deja de ser inmundo, porque los gentiles eran considerados como inmundos, por eso Pedro se resistía, y entonces ante esta evidencia, Pedro da el primer paso y llega a la casa de los gentiles para ahora hacer a los dos pueblos, como estaba profetizado, hacerlo uno solo. Pero el ministerio del apostolado de Pablo es exclusivamente a los gentiles, como Pablo lo mencionó y se lo mostré con las Escrituras. Si Pablo hace esa distinción, ¿quién soy yo o quién es usted para negar que el mandato del apostolado de nuestro Señor Jesucristo era una triple comisión que tenía Pablo? Predicar el evangelio a los gentiles, ir a los reyes de la tierra, que usted lo citó con su texto bíblico, y buscar las ovejas perdidas del Israel, a los hijos de Israel que estaban esparcidos por todo el mundo. Mientras que los apóstoles del Cordero eran exclusivamente para los judíos. Vemos esta distinción y vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Tenían el mismo mandato los 12 apóstoles del Cordero con el apóstol Pablo? No, ya que vemos claramente que los apóstoles del Cordero, los 11, tenían mandato de predicar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pablo por su propia boca dice, yo no he recibido mandato de bautizar, sino de predicar la buena nueva, el Evangelio. Pablo mismo le está diciendo que hay una diferencia bastante importante en cuanto a lo que
mandó a un apostolado del Cordero y lo que Cristo manda al apóstol Pablo como apóstol de los gentiles. Esto es muy claro. Entonces, ¿podemos negar que Matías completa el número 12? No. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no?, el libro de Hechos afirma que Matías fue contado con los 12 apóstoles. Por lo tanto, el número 12 se completa con Matías y no se completa con Pablo para que usted ahora lo meta en el mismo apostolado. Esto es lo que se puede distinguir a través de la palabra. ¿Que ambos predicaban el Evangelio del Cristo? Claro que sí, pero hay una clara distinción de que Pablo fue comisionado para ser apóstol de las naciones, de los gentiles, mientras que los apóstoles del Cordero estaban comisionados a predicarle a los circuncisos, no a los gentiles. Hasta aquí termino con la refutación para la... Muy bien, gracias. Ahora, ¿cómo es? ¿Una pregunta y una pregunta o Sí, quién pregunta, respuesta y Bien, contrarrespuesta y hacemos 3, ¿qué le parece? bueno, comienza Ángel, ¿quién comienza? Y Ángel comenzó, así que comience preguntando. Ángel, tu primer pregunta, adelante. Sí, yo comienzo. Aquí solo hay que, hay que marcar bien el tiempo. Aquí sí vamos a ir sobre el tiempo. Eh, el señor Humberto me parece que dijo que 1 minuto para preguntar y 3 cuántos minutos para minutos para 3 responder. minutos para responder, creo que es. Sí, Aquí sí quiero que tome tiempo Sí. y debe de responder en 3 minutos o menos Adelante, Ángel, para con la que tome pregunta. tiempo. No, yo hago la pregunta. Sí, El señor Humberto responde la pregunta y yo tengo contrarrefutación a la respuesta. claro, sí, bien. Igual de 3 minutos, igual de 3 minutos. Bueno, 2 minutos adelante, para Ángel, la la pregunta. contrarrefutación. 2 minutos para contrarrefutar. Ok, entonces, hermana Anne, marque los tiempos. 3 minutos para responder la pregunta, 1 minuto para 2 minutos para preguntar, refutar 2 minutos. Sí, sí, sí. Y la contrarrefutación a la respuesta ya nomás son 2 minutos. Aquí sí quiero que tome tiempo. Así que es 1 minuto la pregunta, 3 minutos la respuesta, 2 minutos la refutación de Ángel otra vez, en este caso. Sí, ¿Nada más? No, sí. Sí, Y igual cuando a él le toque la pregunta, sí, ya se entendí. intercalarán las Entendí, preguntas. Serán 3 preguntas entendí, intercaladas. Pregunto entendí. yo, luego él pregunta, vuelvo a preguntar, vuelve a preguntar y termino volviendo a preguntar y él termina en la última pregunta. Bien, 3 preguntas y 3 preguntas, o sea, son 6 preguntas en total. Sí, Ángel, la intercaladas. primera pregunta, adelante. Sí, aquí está la pregunta para el señor Humberto. Pablo predicó un evangelio diferente según Primera de Corintios 15:11. ¿listo? Sí, esa es la pregunta. Ajá. Adelante, 3 minutos, Humberto. La respuesta es no. El evangelio es el mismo. Aquel que predicara un evangelio distinto sea anatema. El evangelio es la obra de nuestro Señor Jesucristo hasta desde la promesa del Viejo Testamento, de la llegada de nuestro Señor, hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Las Escrituras dicen que el evangelio es justamente conforme a la piedad, y grande es el misterio de la piedad, que nuestro Señor se entregó por todos nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Así que ese era el gran misterio y eso es lo que se predica, tanto para los apóstoles del Cordero, a los judíos, como para el apóstol a las naciones, a los gentiles. El evangelio siempre es el mismo, pero la comisión son distintas. Uno para los circuncisos y otro para los incircuncisos, como bien lo establece el apóstol Pablo. Esa es mi respuesta.
Ah, Muy bien, parece que adela- adelante, Ángel, 2 minutos. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Aquí lo único que quiero agregar ¿es muy cierto lo que el señor Humberto dice? No, no. Entonces, como no predicó Pablo un evangelio diferente, tampoco sus apostolados están separados. Su ministerio es el mismo. No son dos apóstoles diferentes. Así de sencillo, el mismo señor Humberto lo acaba de decir. No, Pablo no predicó un evangelio diferente. Predicó el mismo evangelio que los apóstoles. Por lo tanto, no son dos apostolados distintos. Adelante, señor Humberto, con su pregunta. Bien, la pregunta es la siguiente. El hecho que prediquen un mismo evangelio invalida que solo que los apóstoles del Cordero son simplemente 12 y que hay un apóstol más que es el apóstol de las naciones. ¿En qué sentido se lo pregunto? Si bien tienen la comisión de predicar el evangelio del Cristo y no ser distintos, ¿están comisionados a dirigirse a personas distintas, sí o no, y por qué? Déjeme ver si entendí su pregunta, porque la verdad no. Por favor, perdón Ángel, perdón Humberto. Por favor, los que ingresaron, quiero el micrófono apagado. Estamos en debate directo. Josué, por favor, no le puedo. Bueno, y el otro que es Roger. Por favor, micrófono apagado quiero. Adelante, Ángel. Sí, yo estoy tratando de descifrar la pregunta que el hermano Humberto hace y no sé si él pregunta sobre los 12 y que sobre si Pablo o que si la verdad no entendí su pregunta. Le soy sincero, no entendí su Si no pregunta. entendió la pregunta, Humberto la tiene que formular otra vez. Humberto, adelante. Se la voy a simplificar. ¿Usted considera que el apostolado del Cordero se completa con Matías, sí o no, y por qué? ¿Entendió la pregunta, Ángel? Ahora ya quedó más clara. Adelante, Ángel, 3 minutos. Y se lo voy a responder y se lo voy a responder bíblicamente. Se lo voy a responder bíblicamente y nos vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Lo que el señor Humberto está preguntando es que si Matías es parte de los 12 apóstoles y si sí, ¿por qué? Bien, según la palabra de Dios, Hechos 1:15, uno de aquellos días Pedro se puso en medio de los hermanos, el número de los reunidos eran unos 120 y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, el que guiaba a los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Entonces, efectivamente, Matías viene a ser el que complementa el fundamento que Jesucristo instituyó de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, y sí, porque pues lo está diciendo la palabra de Dios, dieron el por qué y quienes podían participar para la elección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Y echaron a las suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. ¿Terminó? Sí. Bien. Adelante, Humberto.
Bien, gracias. Bueno, aquí entregó el debate, ¿no? O sea, el número 12 de los apóstoles se completa con Matías. La palabra nos enseña que solamente son 12 los nombres que están escritos en el muro de la gran ciudad, los 12 apóstoles del Cordero. Por lo tanto, si fue completado con Matías, ¿por qué ahora quiere agregar a Pablo como apóstol también del Cordero? Cuando el requisito justamente, y como establece el texto que leyó el hermanito, el requisito que para completar el número 12 de los apóstoles del Cordero, tenían que haber caminado con nuestro Señor Jesucristo desde su bautismo con Juan hasta la muerte en la cruz del Calvario y ser testigos oculares de este suceso, cosa que Pablo no cumplió con ese requisito. Por lo tanto, si ya me dice que el número 12 es completado con Matías, ¿por qué me agrega a los 12 apóstoles del Cordero, al apóstol Pablo? Sería para que lo analice. Esta es mi refutación a su argumento. Bien, gracias, Muy bien. Humberto. Ángel, Ahora otra pregunta. pasamos a mi pregunta. Segunda pregunta. Y la Ángel, pregunta, ¿verdad? sí, segunda pregunta. Adelante, Ángel. Y la pregunta es así: ¿cuál fue la misión que los 11 apóstoles 19? Se cortó justo cuando estabas haciendo la pregunta. Se me había cortado a mí. Ángel, ¿podrás repetirla? Claro que sí, se la vuelvo a repetir. La pregunta es: ¿cuál fue la misión que los 11 apóstoles recibieron según Mateo 28:19? ¿Entendió la pregunta, Humberto? Sí. Adelante, La comisión, 3 minutos tiene usted. Bien, la respuesta de la comisión fue predicar el Evangelio. Ante esto le debemos agregar a quienes debían predicarlo. Tenían que predicar en toda la tierra habitada, buscando a quienes, a las ovejas perdidas de Israel, ya que las Escrituras nos habla claramente que los 12 apóstoles del Cordero eran apóstoles de la circuncisión. Por lo tanto, está estableciendo claramente las Escrituras que tenían que predicarle a todos aquellos que eran de la etnia judía. Bien. Esa es la respuesta. Ángel, adelante. Ok. Muy bien. Aquí viene la refutación. Yo pregunté cuál fue la misión que los 11 apóstoles recibieron según Mateo 28:19. Yo lo voy a leer y al leerlo va a quedar refutado lo que el señor Humberto respondió. Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no fue lo que el señor Humberto respondió. Aquí la misión que recibieron los 11 apóstoles fue hacer discípulos a todas las gentes, al mundo entero, incluyendo gentiles y no gentiles. Esa es la misión que recibieron los 11 apóstoles. Bien. Segunda pregunta de Humberto, ¿verdad? Sí. Adelante, Humberto, tiene 1 minuto para su pregunta. Bien. La pregunta sería, ¿el apóstol Pablo hizo una distinción en cuanto a cuál era la comisión de los apóstoles del Cordero como Pedro con respecto a la comisión que tenía él con respecto a los gentiles? Sí, no y por qué. ¿Entendió la pregunta, Ángel? Me parece que sí. Parece que sí. Entonces tiene Me 3 parece minutos. que sí, porque está hablando de una distinción entre lo que predicó Pablo y lo que predicaron los apóstoles, sí o no, y por qué. Adelante, 3 minutos, Ángel. No. ¿No? No, entendió mal. Humberto, otra vez la pregunta. Pregunto, ¿el apóstol Pablo hizo una distinción clara en cuanto quienes predicaban
a los gentiles y quienes predicaban a los circuncisos? Sí, no y por qué. Adelante, Ángel, 3 minutos para contestar, si entendió. Sí, me parece que fue más o menos lo mismo que yo dije. Lo mismo que yo dije. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Le voy a responder según la palabra de Dios, no lo que a mí se me ocurra. No hizo ninguna distinción Pablo porque no pudo ir contra el mandato de Dios. No es posible que Pablo desobedeciera lo que Dios le había mandado. Según Hechos 9:15, el Señor le contestó: vete pues, este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Entonces, no podía el apóstol Pablo hacer una distinción en lo que él predicó, a quienes les predicó, de lo que predicaron los apóstoles. No. Bien, me toca a mí la contrarrefutación. Humberto, adelante. Bueno, acá el hermanito dice que no, porque no puede ir en contra de la Biblia, pero sin embargo va en contra de lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 7. En Gálatas capítulo 7 vemos claramente esta distinción dicha por el mismo apóstol Pablo. Dice, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión. Esto es un encomendado por nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A los de la incircuncisión. Así como a Pedro, que bien sabemos que Pedro es un apóstol del Cordero, dice, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Entonces, ¿cómo me puede decir que Pablo no hace una distinción y una diferenciación a quienes se le había encomendado justamente el Evangelio? Uno para la circuncisión y otro para la incircuncisión. Claro que sí, mi hermanito, el apóstol Pablo hace esta distinción que usted quiere negar. Adelante. Bien. Tercera pregunta de Ángel, ¿verdad? Sí. Y última. Sí. De Ángel, última, y luego será la última de Humberto. Así que comienza su tercera y última pregunta, Ángel, teniendo 1 minuto para preguntar. Sí. Adelante. Sí. Mi pregunta es, ¿cuál fue la misión que recibió Pablo de parte de Jesucristo según Hechos 9:15? ¿Entendió la pregunta, Humberto? Sí, si me puede leer Hechos 9:15. ¿Yo tengo que leer Hechos 9:15? Y si gusta. Bien. Si no, lo busco acá y lo leo. No. Hechos capítulo 9, versículo 15. Así que estoy por acá. Hechos capítulo 9, versículo 15, se lo leo ya. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bien, respondo. Ahí justamente se le está dando justamente la comisión a Pablo como apóstol de las naciones de ir a los gentiles y a los reyes de Israel, a los reyes y a buscar las ovejas perdidas de Israel. Esta triple comisión claramente es distinta a la comisión que tenían los apóstoles del Cordero, que justamente era para los circuncisos. O sea, como le dije en un momento en mi argumentación, si los apóstoles del Cordero ya tenían la comisión de predicarle a los gentiles, ¿para qué va a levantar un apóstol fuera de los 12 para esa misión? Si ya la tenían los apóstoles del Cordero. No tiene lógica. Adelante. Adelante, Ángel. Bien.
Aquí lo único que vamos a hacer es apegarnos a la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el apóstol Pablo fue encomendado para llevar su nombre a los gentiles, a los incircuncisos, a los no circuncidados, a los reyes, a los hijos de Israel, al mundo entero. Lo mismo que dijo Jesucristo a los 11 apóstoles en el monte de Galilea, según Mateo 28:19. No hay contradicción. Dios no se puede contradecir a sí mismo en su palabra. Pero cada quien puede hacer lo que quiera sacando los textos de contexto. Bien. ¿Finalizó Ángel? Sí. Ángel ha finalizado con las 3 preguntas. Queda la última pregunta de Humberto. ¿Cuál es el tema de hoy? No, estamos en un debate, por favor, hermanito. estamos en debate. El debate de apostolado. Por favor, cierren los micrófonos ustedes. Humberto, última pregunta. Cierren Bien. los micrófonos. Bien, la pregunta es la siguiente. Explíqueme por qué Pedro no quería entrar a la casa de Cornelio cuando se le informó que tenía que ir a la casa de Cornelio. ¿Por qué Pedro no quería ir a la casa de Cornelio si él tenía como mandato de los 12 apóstoles del Cordero también predicar a los gentiles? Explíqueme. ¿Entendió, Ángel? Sí, entendí. Lo único que creo que es una pregunta demasiado personal que la tendría que responder el apóstol Pedro y no yo. Pero voy a intentar respondérsela según la palabra de Dios. Adelante. Porque la palabra de Dios nos tiene que guiar. Él quiere que le explique por qué Pedro se resistía a ir a la casa de Cornelio. Por la verdad, vamos a ver. Hechos 10:17 nos dice que Pedro, perplejo, pensaba qué podría significar la visión que había visto cuando los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Aquí lo único que nos está diciendo es de que Pedro ya había tenido una visión previa, donde incluso Dios es el que le dice que necesita ir a la casa de Cornelio. Entonces, ¿por qué Pedro humanamente se resistía? No lo sé. Yo pienso que hasta Dios sabía que Pedro no había entendido todavía. Y a través de una visión, Dios le hace entender que tiene que ir a la casa de Cornelio, y la palabra de Dios nos dice que Pedro termina yendo a la casa de Cornelio, y Pedro dice, así como nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ellos lo recibieron, y los manda que sean bautizados. Entonces, ahí está la respuesta. Bien. Adelante, Humberto. Bien, la respuesta del hermanito es que no sabe y que habría que preguntarle a Pedro, pero tenemos todas las escrituras para darnos cuenta. Y esto es evidente, mi querido hermano, de que Pedro, que era obediente, un apóstol del Cordero, que no puede ser que ahora se niegue a un mandato de nuestro Señor Jesucristo, como usted establece, de que era también para predicarle a los gentiles, el apostolado del Cordero, es que Pedro tenía claramente que su apostolado era para los judíos y nada tenía que hacer con los gentiles. Entonces, ante esto, podemos darnos cuenta que el mandato que tenían los 12 apóstoles del Cordero era para los circuncisos y no para los circuncisos. Pero claro, Pedro tenía la llave. Pedro ya tenía la llave
para ahora hacer de los dos pueblos un solo pueblo, y ahora para ser la rama injertada de los gentiles en el gran olivo, tenía que tener la aprobación de ahora de un judío, un apóstol del Cordero, para poder unir a los dos pueblos. El hecho de que usted no sabe no puede decir que ahora estamos sacando textos de contexto para establecer una doctrina. Simplemente usted tiene que discernir el mensaje que recibieron. Los apóstoles del Cordero tenían prohibido de pasar por los caminos de los gentiles, por eso su resistencia. Pero ahora, como él tenía la llave para unir a los dos pueblos, es que Dios lo comisiona para abrir la puerta justamente a los gentiles a ser parte de este pueblo, ya no solo de judíos, sino también de gentiles. Por eso en las Escrituras nos señala claramente, como dice Simón Pedro ha contado, cómo Dios ha escogido dentro de los gentiles un pueblo para su nombre. Esto lo establece justamente Pedro. ¿Por qué? Por esa facultad que le da. Por eso Pedro se resistía, porque él no tenía mandato de ir a predicar a los gentiles como apóstol del Cordero. Por eso establecemos dos apostolados distintos dirigidos a dos pueblos distintos, el pueblo de los gentiles y el pueblo de los circuncisos. Los 12 apóstoles del Cordero son para los circuncisos y el apostolado de Pablo para los gentiles, haciendo el apostolado de Pablo justamente esta iglesia universal, ya que no hay distinción entre Dios ahora para judíos o griegos o para hombre o mujer, como bien nos establece la Escritura. Usted acaba de entregar el debate al decir, no sé por qué, porque humanamente, cuando en todo su relato dice, no nos apartemos de las Escrituras, pero usted humanamente, al no saber algo, supone, entonces desarrolla su argumento. Lamento decirle que acaba de demostrar que hay dos apostolados distintos, dirigidos a diferentes, unos para los circuncisos y otros para los incircuncisos. Amén. Bien, así finalizamos el debate, ¿verdad? Pueden despedirse. Ángel, desde México, su palabra. Gracias. Ahí está el debate. ¿Puedo hacer una pregunta? No, ya finalizamos. Sí, Ángel, siga. Ahí está el debate. Quien lo escuche sacará sus conclusiones según los fundamentos de ambos lados. Yo por mi parte... No es una pregunta sobre apostolado. No. No es una pregunta del apostolado. Te despide y ahí finalizó. Bueno, Dios los bendiga a todos, muchas gracias, y como dijo el hermanito aquí, ¿no? Ahí está el debate, saquen sus propias conclusiones en cuanto a si los 12 apóstoles del Cordero lo integraba también el apóstol Pablo. Adelante. Bendiciones y un saludo desde Argentina y hasta otro momento de un muy buen debate entre Humberto y Ángel. Bendiciones, hermano.